Estamos un poco desconcertados, pero bueno. ¿Por qué? No, por el tema de... No, yo no sé, voy a decir cuatro cosas. Sí, nada. Cuatro cosas como buena amiga y conocida de hace ya muchos años. Bueno, vamos a cerrar esta jornada matinal con la participación de Delfín Rodríguez Ruiz, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense. Para mí, el estar hoy hablando de Delfín, de quién es Delfín Rodríguez, pues bueno, es una tarea realmente que me retrotrae a otros tiempos, ¿no? Cuando compartíamos despacho y en fin, estábamos todos metidos en esa especie de lucha por salir adelante, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que participe en este curso. Para mí es estupendo, es un poco volver a hacer cosas que nos pueden ser útiles a todos, pero que también nos reconcilian con los que han sido nuestros amigos, nuestros colegas y nuestros compañeros en muchos años, ¿no? Hablar de Delfín, por tanto, es un poco volver hacia detrás, ¿no? En fin, especialista en miles de cosas, con una trayectoria investigadora, sí, no es broma, ¿no? Cuando pasan los años uno va acumulando un bagaje, ¿no? Y en tu caso creo que sobradamente, ¿no? Tiene publicaciones que yo les voy a enumerar un poco para que se hagan una idea, ¿no? De el siglo XX, entre la muerte del arte y el arte moderno, una edición de Vitruvio, los 10 libros de arquitectura, dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional, siglos XVI-XVII, también publicado el otro volumen de los, hace menos tiempo, creo que escasamente 2 años, ¿no? De los dibujos de la Biblioteca Nacional de los siglos XVIII y XIX, monografías diversas, un libro maravilloso que yo siempre recuerdo, que es el de las antigüedades árabes de España. Delfín, sobre todo, comenzó a trabajar sobre el siglo XVIII, sobre José de Hermosilla, sobre todo el mundo académico. Eso no le ha impedido, pues luego, trabajar y hablar sobre muchas otras cuestiones, como por ejemplo monografías sobre Julio López Hernández, Damián Flores, Juan Bordes y la escultura, quiero decir, infinidad de cosas. Yo no sé hoy de qué nos vas a hablar, porque lo del viaje resulta apasionante, pero bueno, muy agradecida de que estés hoy con nosotros y que compartamos, pues eso, experiencias, reflexiones y estudios. Gracias, Delfín. Muchas gracias, María Dolores. Buenas tardes a todos. Veo por la hora que es posible que no comamos ninguno, terminemos a las 5 de la tarde y esto me crea una especie como de vértigo con ánimo de intentar sintetizar al máximo algunas de las ideas. Perdón, no se oye absolutamente nada. Ahora sí. Decía que daba las gracias a María Dolores por su cariñosa presentación, porque en efecto compartimos hace ya muchos años, bueno, no tantos, algunos solamente, despacho, entusiasmos y muchos anhelos en el Departamento de Historia del Arte de la UNED, con el profesor Víctor Nieto Alcaide, mi maestro, director de tesis y amigo todavía hoy, lo cual es hecho verdaderamente heroico, tal como funcionan las cosas en la vida cotidiana y en la Universidad Española, ¿no? Quería agradecer, por lo tanto, a la UNED, al Departamento de Historia del Arte, a María Dolores de Antigüedad y también al Museo Thyssen-Bornemisza, a Ana Moreno, como representante en este curso del museo, porque también mi relación con el museo ha sido muy larga, de muchos años, desde los tiempos de Tomás Llorens a los más recientes con Guillermo Solana y colaborando en distintos cursos, actividades, exposiciones. La última de ellas, precisamente, una dedicada a arquitecturas pintadas, que ocupó el otoño de octubre a enero del 2012, precisamente, lo cual significa que está enormemente reciente. Por otra parte, en mi actividad de crítico de arte, yo le decía en broma no hace mucho a Guillermo Solana que desde la fundación del museo he sido el crítico de arte de cámara, por decirlo así, del Museo Thyssen-Bornemisza. Yo creo que he hecho las reseñas de todas las exposiciones que se han hecho en él. Alguna que no me gustaba no la hice, por eso de no desentonar, ¿no? Pero en general he sido el crítico de arte de cámara de esta institución a la que tengo tantísimo afecto y cariño, sin duda. En cuanto decía que también tenía el vértigo, viendo la hora de que es la 1:30, de que era muy posible que
al final incluso ni comamos ninguno, lo digo en broma, porque yo había planteado en este discurso de la pintura y el viaje extravíos y poéticas del habitar durante el siglo XVIII. La verdad es que no sabía lo que contar. Quiero decir, había un pie forzado. El pie forzado es la colección Thyssen y su prolongación en la colección Carmen Thyssen-Bornemisza. Es decir, los cuadros y pinturas depositados que en torno al tema del viaje, el viaje del artista, el viaje por las ciudades, por los paisajes, el viaje a los sueños, los viajes literarios, los viajes a las ruinas, los viajes fantásticos, los viajes a los sueños, los viajes al futuro, al pasado, a la memoria, a los problemas políticos. Yo diría que esta era una excusa perfecta para hablar de todo, casi como un coleccionista, como acaba de describir María Dolores Jiménez Blanco, compañera, por otra parte, y amiga en el Departamento de Historia del Arte de la Complutense, al que pertenezco desde hace ya algunos años. Bueno, hace ya casi 20 años, ¿no? Digo algunos años, hace casi 20 años. Y en efecto, yo creo que esta idea de esta noción del viaje, sí, yo siempre he pensado que los artistas y los historiadores del arte tienen y tenemos todos la condición del viajero. Y añadiría, porque también lo he pensado muchas veces y he escrito sobre ello, y después de escuchar a Lola hablar del coleccionismo, diría que los artistas y los historiadores del arte tenemos también la condición del coleccionista. Coleccionamos piezas, las configuramos de la historia, las escribimos en relatos distintos. Los coleccionistas lo hacen de una manera y con un sentido, los artistas con otro, los historiadores con otro, pero yo creo que en efecto ese ejercicio de confiscar significados, fragmentos de la vida, de la historia, recuerdos, memorias, paisajes, acontecimientos, elementos visuales, táctiles, coleccionarlos y situarlos en nuestra mesa de trabajo, en nuestra casa de historiador, de artista o de coleccionista, configuran o ayudan a configurar una forma de estar en el mundo, que es una condición, yo creo que verdaderamente fascinante y atractiva. Decía hace muchísimo tiempo Eugenio Battisti, hablando precisamente de los jardineros, de los que cuidan y diseñan los jardines y que los cuidan también, decían: la de jardinero no es una profesión, como la de artista no es una profesión, como la de historiador del arte no es una profesión, como la de coleccionista no es una profesión, sino una forma de comportamiento, una forma de estar en el mundo. Yo creo que el relato que nos acaba de contar Lola con los coleccionistas nos aproxima un poco a esta situación. Ahora bien, es verdad que el historiador, como el museo, está obligado a ejercer, digamos que momentos de violencia dogmática, intelectual y teórica, e impone modelos de orden a eso que el artista, el coleccionista y el historiador, en sus ratos libres, o el jardinero, colecciona y confisca de la historia de una manera arbitraria. Luego tendemos a darle orden, a encasillarlo. Aparecen los museos, que son verdaderamente deplorables, aparecen los manuales de libros de historia del arte, que son aún más deplorables, o el discurso de los historiadores del arte y críticos, todos encaminados a encasillar, a encajar perfectamente para que nada se escape de su casilla, emociones, sentimientos, pasiones, etc. Decía Lola, a propósito de la definición de Christophe Pomian sobre los objetos y el sentido de los objetos para un coleccionista, decía que siempre el objeto para un coleccionista remite aún más allá de la mera presencia del objeto. Y es verdad. Es verdad, esto conceptualmente fue desarrollado por Christophe Pomian, pero fue escrito maravillosamente de una manera literaria por Mario Prats en una autobiografía llamada La casa de la vida. La casa de la vida. Era la descripción de su propia casa de intelectual y coleccionista pervertido, porque era un apasionado del arte del estilo imperio, es decir, una de las cosas más horrorosas que se pueden coleccionar, ¿no? Y llenó su casa en el Palacio Ricci, en Via Giulia, en Roma, de todos los objetos más horrendos, de verdad, que se pueden tener: mesitas, racas, miniaturas, porcelanas, cuadros, pinturas pequeñas y muchos libros, muchos de ellos referidos a esta época del siglo XVIII y principios del siglo XIX, aunque él tenía una cultura enormemente apasionante. Y había descripciones en esa casa de la vida, esa idea del coleccionismo, de cómo un objeto remite aún más allá. Lo afirmaría después también Walter Benjamin, ¿no? Siempre hay que recurrir a Benjamin. No hubiera querido, porque
es un tópico permanente, pero bueno, él también lo dijo a propósito de cuando desembalaba su maleta, sus sucesivos itinerarios y extravíos por la Europa de entreguerras, ¿no? Y decía Mario Praz que cuando tocaba un libro de la biblioteca, lo tocaba como lo solemos hacer nosotros, ¿no? Miramos el lomo, inclinamos un poco, si lo cogemos, inmediatamente se produce esa transportación al más allá, que nos pertenece solamente a nosotros, coleccionistas y propietarios de esos libros, de esos objetos, de esa porcelana, de esa taza, de esa mesa o de esa silla, porque inmediatamente remite a un recuerdo. Y ese recuerdo es propio del coleccionista, del dueño de esa pieza. Y para un coleccionista, cambiar una pieza de lugar, mover el reloj en esta zona o esto aquí, es un gesto que es propio, que no es histórico, que no es propio del museo, que no es intelectual del todo, sino que remite a emociones, sentimientos, recuerdos, pasiones, etcétera, etcétera. Es decir, a momentos de la historia que configuran la autobiografía, el habitar, el estar, esa forma de comportamiento, esa forma de estar en el mundo propia de los artistas, de los viajeros y de los coleccionistas. Hecha esta breve presentación, y debido a la hora, lamento mucho que sea así, porque a mí estas cosas me gustan mucho y no tengo control, no tengo límite y podemos estar hablando hasta las 7 de la tarde, pero voy a intentar ser lo más preciso posible. Porque, en cierta medida, también esta conferencia es heredera, por decirlo así, de la exposición que comisaría con Marborovia en este museo sobre las arquitecturas pintadas. Decía que la condición del artista, del historiador, es la propia del viajero. Y hay una condición del viajero también enormemente interesante, y del viaje en general, y de sus representaciones, sean literarias, sean artísticas, sean propias de un coleccionista. Un viaje, sea imaginario, sea real, sea histórico, sea literario, sea un viaje en forma de pesadilla, sea un viaje en forma de extravío absoluto, como cuando estamos en el desierto, que nunca tiene lugar, no tiene centro. El desierto es un mapa mudo, por decirlo de una manera, con lo cual ese tipo de viajes son algunos de los más inquietantes, además de los viajes a las pesadillas, a los sueños, a la locura incluso. Un viaje, sea del tipo que fuere, no se cumple, no se termina, no se acaba hasta que no se regresa. Y se es capaz de contarlo, pintarlo, narrarlo, escribirlo, soñarlo, proponerlo. Nos pasa a todos, ¿no? Viajamos pues, a un lugar peculiar, a una ciudad fascinante, a Nueva York, a Venecia, a Roma, a Berlín, etc. Y hasta que no volvemos, si lo contamos a alguien, el viaje no ha terminado. Es ese momento de pesadilla en el que los artistas y nosotros mismos enseñamos las diapositivas, las imágenes, las fotografías. Es justo en ese momento cuando el viaje ha terminado. Hay quien nos las enseña por pudor. Ese viaje permanece en el extravío, permanece en el recuerdo, ¿no? Ese viaje no se ha cumplido, no se ha hecho, es un fracaso de viajes, es un viaje sin sentido, o tiene todo el sentido estético, artístico, autobiográfico, forma de comportamiento, que también aparece muchas veces, tantas veces representados en las pinturas. Y además, el viaje, como decía el grandísimo Filippo Juvara, porque hablaré en términos generales del siglo XVIII, pero las condiciones del viaje y la representación del viaje en la pintura, su representación figurativa en muchas ocasiones, tiene antecedentes previos, como es lógico, al siglo XVIII, que es el que me voy a centrar, y en algunas de las obras de la colección Thyssen, que es la excusa del curso. Como decía el gran Filippo Juvara, afirmaba en 1711, aproximadamente en 1712, que quien no viaja, quien no ve, no sabe. Dura la afirmación, pero hay muchas formas de viajar. Él se refería, en efecto, que hay que moverse, el viaje implica un movimiento, pero también es verdad, y por eso he colocado esta pintura del Thyssen en mi espalda, también es verdad que existió siempre la posibilidad de viajar sin moverse del sitio. Y ahí están los libros, las pinturas, los dibujos, los grabados, tantos repertorios de imágenes. Precisamente en el siglo XVIII, Preciado de la Vega, Francisco Preciado de la Vega, un pintor español salido de Sevilla con pocos medios en 1732 y muerto en Roma, vivió toda su vida en Roma hasta los años 80 del siglo XVIII, responsable de la presencia de artistas españoles que hicieron el viaje del Grand Tour como pensionados de la Academia de
recién fundada Academia de San Fernando, escribió al final de su vida un libro llamado La Arcadia Pictórica, o sueño, decía él, de un viaje a un palacio de las Bellas Artes. Un viaje soñado. Ese viaje en un palacio fascinante, en un entorno también verdaderamente extraordinario. Francisco Preciado de la Vega descubre un edificio, va encontrando guías, musas que le enseñan lo que hay en cada sala, la pintura, la escultura, el vaciado, el yeso, los grabados, las estampas, las pinturas de ciudades, pinturas de paisajes, grabados de ciudades y monumentos de distintas ciudades de la cultura europea, y decía, qué fascinante, qué sala, esta sala de recuerdos de viaje. Decía, sirven para recordar esas imágenes, para recordar lo visto, para proyectar el viaje que se va a hacer e incluso para alimentar la imaginación de quien sin moverse no puede viajar a esos lugares. El viaje, por lo tanto, como una implica condición y movimiento. Hay viajes, por lo tanto, reales que sirven para alimentar el imaginario de los artistas y de los arquitectos para su representación en la pintura, viajes a ciudades fabulosas, viajes a ciudades inexistentes, viajes a ciudades de claro contenido moral, ético, en los que la destrucción se convierte en metáfora del mundo, en lo que la ruina se convierte en metáfora del pasado, pero también se piensa el mundo, se viaja al futuro, hay ucronías, y se viaja a un futuro en ruinas, se viaja al pasado, a la memoria, al futuro, se proyecta y se piensa en la destrucción, como si viajar, construir, destruir, hacer y deshacer, etcétera, fueran una misma cosa. Y esto fue representado en la pintura desde, al menos desde el Renacimiento, de una forma verdaderamente consciente, y a partir del siglo XVIII de una forma sistemática, y en el siglo XVIII de una manera verdaderamente proverbial, cuando el viaje, especialmente el viaje literario, el fantástico, el fabuloso, el teórico, el intelectual, el viaje a las ideas, se realizaba mediante representaciones plásticas. Fueron dibujos grabados, pero por supuesto pinturas. Desde ese punto de vista, incluso cabe recordar en este momento que la pintura de paisaje, por ejemplo, Ernest Gombrich, en un viejo artículo fascinante como todos los suyos, hablando del origen de la pintura de paisaje en el Renacimiento, señalaba un texto de mediados del siglo XVII en el que un autor holandés un teórico, narraba el supuesto origen de la pintura de paisaje y decía, fijémonos en lo interesante de la observación, decía que a una ciudad holandesa llegó un viajero que acababa de realizar un viaje por Centro Europa a visitar a su amigo pintor que estaba enfrascado en ese momento realizando una pintura figurativa con el tema que fuera, religioso, histórico, cotidiano, el que fuera. Y mientras el pintor pintaba, él comenzó a contar su viaje, eso de que se cumple el viaje solamente cuando se cuente, cuando se regresa y se cuenta. Y le describía montañas, palacios, castillos, paisajes insólitos, etcétera, etcétera. Y lo hizo con tal fascinación, con tal capacidad de seducción, que el pintor retiró la tabla del caballete, colocó otra tabla y según hablaba, comenzó a pintar la palabra con la que se describía el paisaje. Un paisaje que nace no de la naturaleza, sino de la palabra que describe la naturaleza, porque la naturaleza no sabe de paisajes, como las ciudades tampoco conocen ni saben de la veduta como género, sino que es la palabra y es la mirada del artista la que nos lleva a reconocer paisajes en la naturaleza o ciudades o emociones en un rincón de una ciudad, cuando viajamos, cuando nos movemos, cuando tocamos los muros de las paredes, cuando vemos panoramas o panorámicas amplias, cuando ponemos o exaltamos significados recónditos, enigmáticos, silencios, fiestas, bullicios. Es decir, que vamos a descubrir en la historia y en lo real aquello que el arte y la palabra, la literatura, las fábulas, los cuentos, los textos religiosos y sagrados, los políticos, el teatro, la representación, nos han ido educando para aprender a mirar y a saber ver de esa manera. Lo decían muchos intelectuales del XVIII, el propio Unamuno, tan raro para tantísimas cosas, decía lo mismo que él iba a las montañas a
recordar pinturas de paisaje que había visto en el Museo del Prado. Lo decía Proust, que él iba a la cocina de su casa a reconocer los jardins que había visto en el Louvre. Y así sucesivamente, es decir, son los artistas son los intelectuales, pero especialmente los artistas, los que nos ayudan a describir el paisaje fruto del viaje, de la palabra, del recorrido, etc. Desde ese punto de vista, he querido colocar esta obra del Museo Thyssen, en la que el estudio de un pintor se convierte precisamente en esa metáfora de quién es capaz de viajar por el mundo mediante libros, planos, elementos cartográficos, atlas, esferas almilares, etc., sin moverse del sitio. Se puede viajar y construir y reconstruir el mundo sin moverse del sitio. Esto es así. Además de esto está la fascinación por el viaje real, el viaje histórico. Desde luego, el siglo XVIII, y esta imagen de Piranesi en las Vedute di Roma es especialmente fascinante por el tipo de encuadre, por las calidades en las que no me voy a detener porque no tengo tiempo para hacerlo. Pero quiero decir, el siglo XVIII descubre, gracias al viaje del Grand Tour, un itinerario en el que la cultura europea, los nobles, los hijos de los nobles, aristócratas, artistas, pensionados por distintas academias, eruditos, intelectuales, pelados, comerciantes, burgueses, tienen la necesidad de completar esto que hacemos ahora con los Erasmus y los chicos, ¿no?, cuando se marchan a estudiar fuera. El viaje a Italia se consideraba el elemento imprescindible sin el cual un noble intelectual, religioso, artista, etc., no podía considerar completada su formación si no realizaba el viaje del Grand Tour, un viaje iniciático que comenzaba habitualmente por el norte de Italia, Venecia, Florencia, Roma, hasta llegar al Nápoles. Durante el siglo XVIII, el Nápoles de los descubrimientos del Cuneo de Pompeya, el Nápoles de Carlos III, del Palacio de Caserta, del descubrimiento de los órdenes de Paestum, el Nápoles de Lady Hamilton, el Nápoles de William Hamilton, del almirante Nelson, paseando Lady Hamilton por la bahía del puerto de Nápoles, etc. Sin ese viaje del Grand Tour, que va a dar, ¿cómo decirlo?, va a fijar iconográficamente la imagen de todas las ciudades y paisajes de la península italiana y de las grandes ciudades italianas. Y la fijó el siglo XVIII de una manera que dura hasta nuestros días. Hoy, cuando viajamos nosotros por Italia, elegimos exactamente, se sorprenderían, los mismos encuadres que los artistas del siglo XVIII, de Van Vittel a Panini, pasando por Canaletto, Bellotto, etc., eligieron en el siglo XVIII. Elegimos el mismo encuadre, hacíamos la fotografía desde el mismo lugar. Fijaron visualmente, vamos a reconocer lo que ya hemos visto, vamos a reconocer un encuadre de la ciudad, un punto de vista, una deformación, un gran angular, un panorama, un rincón, la textura de un muro. Hacemos exactamente, repetimos sistemáticamente las mismas imágenes. El XVIII codificó el género de la veduta, pero también del sueño, del capricho, del extravío, mediante caprichos arquitectónicos, vistas de paisajes, vistas de ciudades, panoramas, detalles, fragmentos, que alimentaron no solamente la cultura visual, fijaron esa relación entre viaje y pintura de una manera artística, estética, etc., sino que sirvieron, como decía Preciado de la Vega, para luego recordar el lugar visitado, o para planificar el viaje una vez visto fuera de Italia esos lugares, o para alimentar la imaginación con esas creaciones del arte italiano, fueran en Venecia, fuera Florencia, fuera Roma, fueran las ruinas, fueran los caprichos u otras invenciones. Por lo tanto, el XVIII codifica, sistematiza una tradición que, por otra parte, como recordaba a propósito de la pintura de paisaje, y hablando de Gombrich, se había producido ya en la cultura del Renacimiento. El primer día de este curso, el profesor Víctor Nieto Alcaide se refirió precisamente a algunos de estos aspectos en los que la noción de espacio o la construcción, la proyectación de ciudades ideales con las tablas de Baltimore y de Urbino iban a codificar una idea de sueño, de futuro, de utopía, de construcción de modelo del buen gobierno, porque también el viaje es un viaje, como antes decía, al futuro, al sueño, a la utopía, a la idea de lo cívico. El siglo XVIII, digamos que por un lado margina una representación monumental de la ciudad, sagrada, jerarquizada,
que atiende a requerimientos precisos, políticos y religiosos, para construir una imagen de la ciudad laica, antijerárquica, antimonumental, secularizada, la propia de la burguesía, la propia de la civitas frente a la urbs, frente al monumento representativo y simbólico, lo cotidiano, lo burgués, el caminar, el deambular, los personajes perdidos, los vagabundos, las góndolas en Venecia en fiestas, los pescadores, etcétera, cruzándose como memoria de personajes que ocupaban esas ciudades. Pero también se viaja hacia la abstracción, hacia las arquitecturas solas, hacia las ciudades fantásticas, soñadas, perfectas o no, o a las ciudades terroríficas, a las que traen la memoria de la catástrofe, de lo inalcanzable, las maravillas del mundo, se reconstruyen sistemáticamente las maravillas del mundo. Hasta tal punto, hasta tal extremo, todo eso que ocurre en el siglo XVIII fue codificado durante el siglo XVI y el siglo XVII, que, por ejemplo, durante el siglo XVIII, buena parte de los viajeros del Grand Tour, acostumbrados a conocer los más elitistas, intelectuales, la enorme producción de Claudio de Lorena, de esos paisajes ideales de Claudio. Los de Poussin no los conocía nadie, ¿no? Pero los de Lorena tuvieron una difusión y réplicas por toda Europa durante el siglo XVII y principios del XVIII verdaderamente extraordinaria, ¿no? Era una especie de Antonio López contemporáneo, ¿no? Pero en términos europeos, ¿no? Y con esos colores de atardecer antiguo, dorados, etcétera, etcétera, frente a un Poussin elitista, encerrado en cenáculos, como el propio Velázquez, en otro sentido, no visto por nadie, pero a Lorena sí. Y contaba Kenneth Clark en un precioso libro del año 40 y tantos sobre el arte del paisaje, contaba algo así como que era muy frecuente desde principios del siglo XVIII, que cuando los viajeros del Grand Tour llegaban a los alrededores de la campiña del Lazio, en el entorno de Roma, solían comprar en determinados puestos unos cristales de ámbar amarillo, de color ámbar, ¿no? Para, al aproximarse a Roma, mirar con un filtro dorado el paisaje de la campiña romana y la Roma moderna y la Roma antigua. Querían reconocer Claudios de Lorena, Claudes, querían reconocerlos en lo que estaban mirando. Iban a reconocer a Claude a Roma. No iban a reconocer, a hacer simplemente un viaje a Roma, a extraviarse por Roma. También los hubo. Pero quiero decir que se codifica durante el XVI y XVII el género del paisaje, el género del retrato, el género de la arquitectura sola, el género de la representación de la ciudad, como el propio del viaje soñado, del viaje imaginado, del viaje de la pesadilla, del viaje religioso, del viaje político, del viaje de la propaganda del poder. Se codifica durante el XVI y el siglo XVII y tiene su eclosión en esta narración de los viajes del Grand Tour durante el siglo XVIII, con tantas posibilidades, riquísimas posibilidades que ofrece a lo largo de la historia de la pintura. Pensemos, por ejemplo, para sintetizar brevemente esta noción del paisaje como una construcción artificial de la pintura. Es más, en muchas ocasiones el viaje pintado, aunque podría tener apariencia de verídico, de verosímil, de real, es un viaje que se resuelve exclusivamente en el espacio del lienzo. Esto es de una modernidad absoluta. Podríamos decir incluso que la modernidad a partir del XVIII, principios del XIX, la modernidad que todos conocemos, se abre paso por esta especie de puerta trasera de géneros como la pintura de paisaje, las vistas de ciudades, los caprichos arquitectónicos, las fantasías de reconstrucción y de ruinas del pasado, géneros sin memoria, géneros sin historias que contar, géneros menores, y en la jerarquía académica de los géneros ocupando el último lugar. ¿Y por qué se introduce por ahí la idea de modernidad? Porque sobre ellos el peso de las normas y reglas académicas prácticamente no existía. Estaban en principio pensados para el placer y para el descanso, como dijeran Vitruvio y el propio Alberti en sus tratados teóricos. ¿Qué ocurre? Que el XVI y el XVII lo usan como laboratorio de ideas, especialmente en los círculos de intelectuales italianos, romanos y franceses. Si no hay reglas para controlar la vista de la ciudad, la vista de las arquitecturas, el viaje del recorrido por paisajes, etc., son espacios de libertad.
y por lo tanto laboratorio de ideas y de soluciones plásticas nuevas y pictóricas nuevas, con asuntos no memorables, a veces sí, porque se cruza también con la idea de proyecto, de cambio, de alteración de las condiciones del habitar y del vivir. Y digo, el 16 y 17, especialmente el 17, lo que logra, lo que confirma, es que se puede viajar a la pintura, no al lugar, sino a la pintura, porque en la pintura, sorprendentemente, de pronto se encuentran objetos traídos de distintos lugares. Es como un tablero de ajedrez en el que existen distintas piezas y en cada cuadro, en cada pintura, el pintor mueve y resuelve en el lienzo y se revela en el lienzo el acontecimiento, el sueño, la fantasía, etcétera, combinando las piezas. Un árbol, un fragmento de edificio, un personaje menudo, forma parte de este juego, si se quiere, arbitrario. Y en cada gesto, en cada movimiento casi de coleccionista y de jugador, los significados enigmáticos, los simbólicos, se encierran detrás de cada árbol, de cada pieza, de cada edificio. Y el viaje se cumple en la pintura, no en lo real del movimiento, no en la forma de comportamiento, no. Se revela el viaje en la aparición, como en esta pintura de Poussin del Museo del Prado, en la que un espacio antiguo, compuesto con figuras, con formas naturales como montañas y árboles que son profundamente geométricas, esferas, pirámides, etcétera, acompañados al fondo de templos supuestamente antiguos que dan al lugar una idea de un viaje a un amanecer antiguo, a un lugar arcádico, feliz, equilibrado, sereno, etcétera, etcétera, compuestos solo de elementos modernos. Las arquitecturas aparentemente antiguas están sacadas de tratados del Renacimiento y de Andrea Palladio. Los árboles son árboles naturales, pero construidos como un artefacto, como un artificio. Este paisaje no está en la naturaleza. Vuelvo a insistir, la naturaleza no sabe de paisajes. El viaje de Poussin es a esta pintura. Para que podamos viajar imaginariamente, se hace a través de los textos, se hace a través de los sueños, de las fantasías, de las pesadillas, pero a través también de estas propuestas a las que me refería, absolutamente reales. Preguntado Bernini, cuando estaba en Francia en 1666, con motivo de la ampliación del Louvre y de hacer algunos retratos para Luis XIV, le preguntó Roland Frère de Champré, ¿usted qué piensa de Poussin? A Poussin no lo conocía nadie. Unos cuantos en Roma, el círculo más próximo a Luis XIV, 20 personas. Bueno, es una exageración. Muy pocas personas, mientras que Claudio de Lorena le conocía, era celebérrimo, ¿no? Mediático, podríamos decir. Preguntado Bernini por Poussin, al que conocía de Roma de los años 30, llevándose los dedos a la frente, dice Roland de Frère de Champré, que afirmó, es un pintor que elabora el Dila, que trabaja con el más allá, con lo que está más allá de las cosas, lo que está más allá del viaje, lo que remite, como en el coleccionista, una pieza remite a un más allá, a un recuerdo, a una memoria, labora con la mente. El propio André Gide, en una monografía fascinante publicada durante la Segunda Guerra Mundial y que poseo, yo perseguí esa monografía sobre Poussin y la tengo desde las Navidades, no está en ninguna biblioteca española, pero la tengo yo, decía André Gide lo siguiente, los paisajes y las arquitecturas de Poussin están pensados para que en ellos se deposite el pensamiento. Están realizados, esos viajes imaginarios a las pinturas de Poussin están hechos para que se serene el pensamiento, las ideas. Es verdad que eso también lo dijo con anterioridad Nietzsche a propósito de los soportales de las plazas de Turín, ¿no? Pensados, él pensaba también en Giorgio de Chirico, pensados para que en ellos vuele el pensamiento, vuele el silencio, vuele la melancolía, vuele la tristeza. Era un momento malo para Nietzsche, pero en cualquier caso vemos cómo existe en estos viajes que son a la vez reales, imaginarios, la condición de viajero y forma de comportamiento de viajero de los artistas, de los intelectuales, cruzan las formas y maneras de interpretación y de representación de la pintura, de paisaje, de arquitecturas a partir del 17. Pensemos, sin embargo, frente a ese viaje que hemos visto de Poussin, en este de Velázquez, un viaje de lo real en Villa Medici, un ensayo distinto
También aquí las propuestas son verdaderamente fascinantes. ¿Es esto? ¿Es así? Sí. ¿Esto se ve allí? No. Tengo que marcarlo aquí. Bueno, aquí hay este viaje a Roma en 1630 de Velázquez, que todos conocen, y esta pintura la conocen todos de memoria del Museo del Prado, es un ejercicio tan complejo como las Meninas. Más complejo que las Meninas. Estoy convencido de lo que estoy diciendo. El pintor viajero, esto lo retrataba muy bien Giusti en su monografía fantástica y imaginaria también sobre Velázquez. A finales del siglo XIX decía, cuando iba a describir estas vistas de Villa Medici, anunciaba en el comienzo del capítulo cómo suenan las campanas de la Trinità dei Monti al lado de Villa Medici. Un aroma, un perfume propio de los jardines de Villa Medici inunda esta zona y va bajando hacia Velázquez en ese lugar. Literatura solo, escrita por un viajero, en este caso Giusti, en Roma, haciendo la monografía de Velázquez y teniendo en la cabeza estas pinturas. Y es cierto que frente a la frialdad conceptual mental de Poussin, en Velázquez sí que existe el aroma de las cosas, ¿no? El perfume de las cosas, la luz, la transparencia, los tiempos del hablar, del caminar, el pintar las horas, como una forma de viajar en sucesivos momentos a un mismo lugar para ir atrapando progresivamente la comprensión y el sentido del lugar. Esto se puede decir, esto es literatura, no. La teoría del arte sobre la perspectiva, sobre la pintura de paisaje y la representación de las ciudades desde el 17 hasta 1800, en que Henri-Pierre Valenciennes publica un tratado de perspectiva donde dedica 150 páginas a enseñar a los pintores cómo viajar para hacer pintura de paisaje, cómo viajar, no cómo pintar, cómo viajar a los pintores de paisaje y vistas de ciudades en 1800. Habiendo estado en Roma durante los años 70 y 80 del siglo XVIII. No es literatura. Y en este caso la complejidad conceptual es infinitamente más rica en esta pintura de Velázquez, porque no solamente aparece esta imagen, esta conversación, las luces, la diapositiva es horrenda, debo reconocerlo, pero al final, fíjense aquel personaje que está, como diciendo, es un problema de espacio, de construcción espacial. Es un problema de representar lo real, el viaje de lo real, pero matizada por este discurso intelectual y compositivo. Al final, un personaje de espaldas, posiblemente el mismo Diego Velázquez, vestido con capa española, diciendo, no, vengan ustedes, sigan mirando, atendiendo al espectador. Vamos a continuar. ¿Qué está mirando? Un paisaje. El paisaje marcado por el arco recto de la Serriana que mira a los jardines de Villa Borghese. Vamos a mirar ahora, esto no es una pintura de paisaje, esta es la vista de un jardín, propia de un viajero que está en Roma. Pero además dice, vamos a mirar una pintura de paisaje. Se aproxima al arco recto de la Serriana y aparece el propio Velázquez, no tengo ninguna razón documental para decirlo, pero es Velázquez seguro, en eso me pueden creer, que está mirando y diciéndonos, vamos a mirar pintura de paisaje, y la enmarca. Porque para descubrir un paisaje en ese lugar de Villa Borghese hay que convertirlo antes en pintura. El género está antes de la experiencia del descubrimiento de la pintura de paisaje o de las vistas de ciudades. Esto durante el siglo XVIII se perpetúa sistemáticamente, por supuesto durante el XVII, con Annibale Carracci, Tassi, tantos que conocemos con el género de la pintura de paisaje, contemporáneamente al género de las pinturas de arquitectura solas, que no narran historias, que no acompañan narraciones, sino que ellas mismas se ponen en escena, como los árboles en una pintura de paisaje, para representar silencios, acontecimientos, sin personajes, sin anécdotas ni religiosas, ni laicas, ni profanas, ni festivas, fragmentos de ciudad solos, como paisajes solos, de naturaleza y compuestos de esta manera, como antes decía, y que se consolidó durante el XVII y que recorre toda la pintura del XVIII.
Se viaja en la naturaleza, se viaja como Vernet por los puertos imaginarios italianos y franceses, en los franceses con un poco más de dosis de realidad, pero siempre confundiendo el viaje de lo real, el paisaje, el viaje por la naturaleza, el viaje por las ciudades, por la arquitectura. Dos pinturas de Boucher, igual que la antes de Vernet, también pertenecientes a las colecciones del museo. Estas de Boucher, Viajero por Italia, componiendo paisajes de un gusto rococó, enormemente sensual, de altísima calidad plástica, etc., donde nada de lo que existe en estas pinturas es real, pertenece al viaje del recuerdo, pertenece a la memoria, pertenece a citas que de alguna manera ha encontrado en sus cuadernos de apuntes, árboles, etc., y los compone en el viaje que descubre el paisaje, que pinta el paisaje o pinta la ciudad, se realiza en el espacio de la pintura. Esto es lo fascinante, se puede viajar dentro de la pintura. Yo recuerdo que Paul Delvaux decía, como objetivo de mi vida, el pintor parasurrealista, Paul Delvaux, y amigo de Magritte, decía, mi sueño durante toda mi vida ha sido pintar una pintura en la que yo pudiese habitar. Están construyendo permanentemente, con esa condición de viajero, de itinerario, etc., están construyendo o proyectando una casa donde habitar, o donde extraviarse, o un vacío, un desierto. Borges decía, ya lo he recordado antes, que en el desierto siempre se está en el centro. No hay orientación posible. Siempre se está permanentemente extraviado. Ocurre con Boucher, o en esta memoria del templo de Vesta en Tívoli, jugando, componiendo edificios. Y fijémonos una cosa, esto tiene que ver también con esas otras representaciones de viajes simulados. A ver, cuando vamos a los parques temáticos, incluso a los museos temáticos, en realidad la propuesta que se nos hace es una propuesta, digamos que de simulación de un viaje, incluso de unas vacaciones, ¿no? En un día uno puede recorrer, cenar, comer, desayunar, comprar, tener recuerdos de pinturas que ni existen en ese museo, hablar, charlar, ver paisajes, entrar en ellos, ver ciudades, entrar en ellas, tener desasosiegos, alegrías, desconsuelos, tristezas, irritaciones, todos en un día y en un solo lugar. Por eso son los museos, lugares fascinantes y parques temáticos, ¿no? Y este es el destino del museo para que siga siendo atractivo para la gente. Pero esto ya pasaba en muchas de estas pinturas. Fijémonos, por ejemplo, en el diseño de los jardines, al que me he referido al comienzo de esta, que quiero que sea breve charla, aunque me quedan 2000 diapositivas por poner, ¿no? Breve charla, pero decía, si uno piensa en los jardines del siglo XVIII, cuando esos viajeros del Grand Tour, alemanes, franceses, porque los españoles viajaron poco, un puñado, 2, 10, 15, 20 personas viajaron, entre artistas, 20, 25, vamos a ser generosos, 40, ¿no? Quitando los movimientos militares, ¿no? Mientras que franceses, ingleses, centroeuropeos, etcétera, inundaban Roma. Y se crea un mercado para todos ellos. Pues bien, cuando estos intelectuales que han viajado han hecho el viaje del Grand Tour por Italia, regresan a sus lugares de origen, suelen construirse casi todos jardines, ¿no?, al lado de sus villas, ¿no? Y en los jardines son una especie también como de síntesis, como una pintura, como de síntesis de un viaje. Un jardín puede reproducir simbólicamente la estructura del Edén, puede reproducir simbólicamente la estructura del cielo, puede reproducir simbólicamente la estructura histórica, el orden histórico de la humanidad. Por eso hay esos pequeños mojones que comienzan con una gruta, continúan con un edificio medieval, románico, gótico, una pagoda, renacimiento, etc. Y en un ratito de una tarde charlando con el dueño del jardín, uno pasea desde la prehistoria, desde un menhir, los hay, hasta un edificio contemporáneo de la existencia del jardín. En otras ocasiones, esos itinerarios, en muchas ocasiones esos edificios, además son pequeñitos, son como maquetas grandes, por decirlo así, estos mojones, ¿no?, que van marcando el ritmo del descanso y del camino. Tienen pequeños cuartos,
con un libro muy especial abierto, en el que se lee una página y solamente se lee esa página, porque es una experiencia como en síntesis del universo, de las emociones. Hay jardines masónicos, hay jardines esotéricos, hay jardines literarios. La novela Eloíse de Rousseau está construida en forma de jardín. Y fijémonos hasta qué punto un jardín es un texto. Como he dicho antes, que la pintura de paisaje procede de la palabra y de un texto, que Capability Brown, el gran jardinero británico de la segunda mitad del siglo XVIII, decía: cuando pienso en diseñar un jardín, en lo que pienso, en el diseño del jardín, el discurso lo da el dueño del jardín, pero el diseño del jardín lo hago yo. Y consiste en poner signos de puntuación para que sea legible el texto. ¿Qué son los signos de puntuación para Capability Brown? Una coma es un montículo, un punto y coma es un pequeño arroyo, 2 puntos es a lo mejor una planta determinada o un árbol. Y así construye un texto que a la postre es un jardín, una simulación del viaje, un viaje en maqueta. Viajar, por lo tanto, se convierte en metáfora, vuelvo a insistir, del jardín, de la pintura, de la religión, de la política, de los sueños, de los enigmas, de los misterios. El viaje se convierte en la representación de las ciudades. Productos del viaje se convierte en un elemento de autopropaganda de las ciudades y de los príncipes que gobiernan las ciudades, o de los monarcas, o de los artistas que han diseñado arquitecturas y ciudades. Es un instrumento de propaganda. Pensemos por una parte, por ejemplo, estas vistas que conocemos de artistas que representan al vuelo de pájaro en las ciudades, ¿no? Desde la de Jacopo de Barbari de Venecia, tan conocida, a finales del siglo XV, hasta algunas que veremos inmediatamente, voy a ir muy deprisa ya, inmediatamente después. O la representación de maquetas de ciudades, ¿no? Son simulación del viaje. Vamos a ver, es muy importante que todos recuerdan en este momento la Galería de Cartas Geográficas del Vaticano, ¿no? Todo el mundo recuerda los studioli de algunos príncipes italianos, especialmente en Florencia. En la Torre Dorada del Alcázar, Felipe IV, mientras subía a su biblioteca de la Torre Dorada, todas las paredes de la escalera estaban rodeadas de planos y cartografías y vistas de sus reinos y posesiones. Luis XIV, en la sala de maquetas del Palacio del Louvre, tenía representadas todas las maquetas de fortificaciones del Reino de Francia. ¿Qué eran? Autorretrato, como ha dicho a propósito del coleccionista María Dolores Jiménez Blanco, autorretrato del príncipe. El príncipe no necesitaba moverse a caballo por todo el Reino de Francia para reconocerse a sí mismo y reconocer su poder. Bastaba visitar una sala de maquetas y decir: todo esto es mío, esto soy yo, esto que está aquí me pertenece, ¿no? Luis XIV, los papas, Felipe IV, y así tantas y tantas representaciones simbólicas que con ese gesto de dominio de poder que significa la vista a vuelo de pájaro, significa un tipo de viaje diferente, porque también hay representaciones de viajeros que miran ciudades y paisajes a vista de vuelo de pájaro. Cabe recordar en este sentido cómo Alberti elige, el grandísimo León Bautista Alberti, elige como emblema de su significado, de su manera de estar en el mundo, un ojo alado, con el moto quid tum, y después qué. Y la condición de elevación del artista para mirar y proyectar el mundo llega desde Alberti hasta Ícaro, hasta Le Corbusier, que proyectaba desde los aviones. Quiero decir que esta manera de viajar, apropiarse del mundo, del universo, mediante la pintura, la literatura, las maquetas, etcétera, se convierte, y en el XVIII, de una manera verdaderamente excepcional. Hay viajes imaginarios. Vuelvo a insistir, el éxito y el triunfo del siglo XVIII se consolida con distintas aportaciones teóricas, plásticas, conceptuales y variantes desde el siglo XVI y especialmente durante la cultura del barroco en el siglo XVIII. Basta ver esta reconstrucción, este paisaje con el Rapto de Helena de Martin van Heemskerk, pintura preciosísima, maravillosa, en la que en un solo lugar reconstruye todas las maravillas del mundo. Las maravillas del mundo estaban desperdigadas por la tierra. Y en esta pintura Heemskerk dice: yo voy a construir la ciudad de las maravillas, porque las maravillas del mundo dejan de ser piezas aisladas
para ser una ciudad, la ciudad de las maravillas. Y por eso digo, viajes imaginarios, a lugares históricos, a lugares recónditos. El propio Hemsker, hay otros factores del viaje, otras posibilidades del viaje melancólicas, llenas de recuerdos, llenas de proyecto, como este autorretrato, en el que, pasados los años de su estancia en Italia, y ya desde Flandes, se recuerda a sí mismo, en este autorretrato mirando al espectador, envejecido, se recuerda a sí mismo, recuerda su viaje en Italia, su estancia en Italia, más joven, dibujando las ruinas del pasado. Ruinas y paso del tiempo, porque viajar en el tiempo hacia el pasado, hacia adelante, en ucronías, en sueños, etc., se convierte también en una metáfora de tantas obras de arte y es una pintura del recuerdo, un viaje al pasado, en forma de retrato, de nuevo retrato, paisaje, ruina, arquitectura, aún esta de Hermann Postumus, que estuvo afortunadamente expuesta en la exposición de arquitecturas pintadas, en la que Hermann Postumus, una pintura recientemente se encontró, se redescubrió en el año 86, en la que estas ruinas, cuyo título, el Tempus ex rerum, procede de Ovidio, se habla de la envidia del tiempo, ¿no? Y sin embargo aquí todos los personajes que hay están todos empeñados en medir el tiempo del pasado, medir las ruinas, los fragmentos del pasado. Se ha vuelto una Roma imaginaria, pero es que además aparecen edificios que son ruinas proyectadas. Este templo aún no estaba arruinado. Se confunden los tiempos en este viaje simbólico a un lugar que solo es posible en la pintura, en el sueño, en la representación de un viaje imaginario, de un viaje fabuloso, mezclando los tiempos. Y como protagonista, además, el propio pintor, diciendo, tengo la capacidad de hacer visible, verosímil en un lienzo, tengo la capacidad de reconstruir el mundo con los instrumentos que mi disciplina me proporciona, el compás, el pincel, el lápiz, el dibujo, la escuadra, el cartabón, etc. Los hubo que nos llevaron con sus viajes a territorios imposibles, dramáticos, terroríficos, de pesadilla, de crueldad, de violencia, con un claro sentido moral y religioso, como en el caso de Mosú Desiderio, este pintor, que son dos pintores, este pintor a cuatro manos, que en esta representación de la Torre de Babel aparecen con el plano de la torre, pero son dos, están aquí, son dos representando el plano. Pintar a cuatro manos, autoría compartida, una modernidad extraordinaria, viajando a lugares de los que no se tenía más que el recuerdo de la existencia, aparte de la descripción literaria, el recuerdo de la existencia de un ladrillo que conservaba en esta época el padre Athanasius Kircher en el Museo Kircherianum de Roma. Y a partir del ladrillo se producen, y de la literatura y de la Biblia, la descripción bíblica, se producen este tipo de reconstrucciones fantásticas. Hay viajeros que vagabundean, ¿no?, que pasan inadvertidamente y se representan también durante el siglo XVII y el siglo XVIII. Pero ese viajar a la ruina, a la destrucción, como sinónimo moral y ético del construir, en las figuras de los dos pintores que configuran esta maravilla, esta figura enigmática todavía, en cierta medida, de Mosú Desiderio, compuesto por François de Nomé y Didier Barras, originarios de Metz, pintando a cuatro manos, pintando la destrucción, la catástrofe, el dolor, la arbitrariedad, la crítica moral. Y uno de ellos, fijémonos, hace viajes imaginarios al pasado, al sueño, a la pesadilla, a la fantasía, pero también es capaz de hacer un viaje de propaganda, a vuelo de pájaro, con esta vista casi metafísica, enrarecida de la ciudad de Nápoles, que nos habla de esa otra ciudad, de ese otro viaje de propaganda del poder de los príncipes, del buen gobierno, de propaganda de las ciudades, de las metrópolis, de los reinos y de los propios arquitectos. Algo que había puesto en escena la cultura del 400, como explicaba el otro día perfectamente el profesor Víctor Nieto. ¿Por qué traigo esto? Porque decía, viajar es también poner en escena, dentro del lienzo de la pintura. Poner en escena que obras de teatro no, ideas, lenguajes de la arquitectura, fragmentos, como antes decía, a propósito de las piezas del ajedrez, que se encuentran y se sorprenden de encontrarse en el lienzo. A veces no se molestan,
pero en otras ocasiones chocan violentamente y esconden significados ocultos, elitistas, que solamente no es el placer de la pintura sola, ni del paisaje solo. Detrás de cada pintura, de arquitecturas, de cada viaje representado, soñado, imaginado, real, se esconden discursos políticos, ideológicos, culturales, artísticos, estéticos, de una extraordinaria importancia. Traía esto no solamente porque hablé de perspectiva y de poner en el espacio, de una condición teatral, no solamente decorativa, como pretendía Chastel, de estas propuestas. ¿Qué se pone en escena en estas ciudades ideales y perfectas? ¿Es un viaje a una ciudad ideal? ¿Sueño del buen gobierno? Muy posiblemente se trata de la puesta en escena de ideas políticas sobre la gestión de la ciudad. Del mismo modo que los elementos del lenguaje arquitectónico es una actuación teatral. No hay personajes, son ciudades solas, vacías, proyectadas hacia el futuro. Pero fíjense en una cosa enormemente interesante. Hace muchos años, Christoph Tönnes, un historiador alemán, un especialista en la cultura del Renacimiento, hablando de los órdenes de Vignola, de esa régola que todos conocen, ¿no? Que han estudiado, pues lo conocen hasta los chicos de bachillerato, creo, ¿no? El toscano, dórico, jónico, corintio y compuesto, ¿no? Decía Tönnes, quien codifica sistemáticamente esto del más antiguo al más moderno, del más rechoncho y feo y al más refinado, que es el compuesto, etcétera, y todos jerárquicamente organizados temporalmente en altura y en estilización, decía Tönnes, no hay vez que no veas esa lámina de Vignola con los 5 órdenes, esa que estudiamos en los libros de bachillerato o antes incluso, y que todos nos acordamos, decía, a veces no nos acordamos, los confundimos incluso, ¿no? Decía, no hay vez que no vea esas 5 personas que no me acuerdo de las novelas de Agatha Christie. Es muy serio, ¿eh? Christoph Tönnes. Decía, ves, abres la portada del libro y aparece, antes de que comience el primer capítulo, aparecen los personajes que van a intervenir, ¿no? El Hércules Poirot, fulanito, menganito, el comisario, etcétera. Con 5 o 6 personajes se articula una novela entera. Y en cada caso es distinta. Él decía, fijémonos que 5 personajes tan tontos como el toscano, el dórico, el jónico, el compuesto, etcétera, han construido el mundo occidental y la cultura occidental enteras. Desde pequeños ceniceros, pasando por capillas, agrarios, tumbas en los cementerios, grandes edificios, palacios, iglesias, monasterios, pinturas. 5 señores solos, unas veces subidos unos sobre otros, otras veces encajados. Con 5 personajes se han construido poemas, ensayos, cuentos cortos, relatos fracasados, edificios rotos, catástrofes, ruinas, pesadillas, sueños, y se pintaron y se pusieron en escena como viajes imaginarios y viajes fantásticos. De ahí que en muchas representaciones vuelvan a aparecer estos personajes, esta condición de los personajes puesta en escena, la construcción de un edificio con sus órdenes. Aparecen personajes tan interesantes como Dédalo e Ícaro, arquitectos viajeros. La condición del artista y del arquitecto como es similar o sinónimo de la condición del viajero. Otras puestas en escena son más retóricas, las hay incluso completamente abstractas, donde los personajes están dispuestos, los órdenes de arquitectura, la escenografía, el poner en escena, están dispuestos a acoger a cualquier viajero. El pórtico siempre será el mismo, esta es estrategia de Friedemann de Fries. Pero dentro, una vez llegarán viajeros religiosos, mitológicos, sin que cambie la escena, sin que cambie el lugar, porque el destino del viaje es el destino pintado del viaje. El viaje se resuelve en la pintura. Lo real es lo pintado, que hemos escuchado tantas veces y a propósito de tantas pinturas y obras de la historia del arte en distintas imágenes. El propio Poussin vuelve a usar para representar la peste de Asdod de un escenario, uno dice, a la antigua, no, sacado de Serlio. Toda la escena trágica de Serlio representada en todo el aparato, ningún edificio antiguo, todos modernos y renacentistas. Sin embargo, la apariencia de antigüedad, es decir, estamos viendo cómo la incorporación de los elementos, las figuras, las arquitecturas, sean arquitecturas imaginarias, legendarias, templos de Salomón, colosos de Rodas, pirámides de Egipto,
lugares catastróficos de ruina, ciudades reales, las propias del Grand Tour, Venecia, caprichos, ruinas, etc., todas obedecen en su composición no un deseo solo de verosimilitud. Una cosa que nos confunde siempre es que la técnica de la representación, la técnica precisa y minuciosa de la representación de esas vistas de paisajes y de ciudades, nos hacen creer que ese lugar pintado es verosímil, es real, existe. Y esta es la trampa, este es el truco, porque gracias a esa precisión técnica, lo que incorpora el artista son espacios imaginarios, arbitrarios, simbólicos, enigmáticos, llenos de intrigas, de propuestas políticas, de experiencias de laboratorio artístico y arquitectónico. Lo que nos confunde, decimos Canaletto, las vistas de Canaletto, precisión fotográfica de Venecia, falso. Ni una sola de las imágenes responde a la Venecia real. Usaba la cámara oscura, falso, la usaba para llevar la contabilidad de los cuadros, para fotografiar, digámoslo así, el cuadro una vez pintado, llevar el control de la reproducción en serie para el mercado de viajeros del Gran Tour que decían, es que yo quiero otras 6 pinturas del Gran Canal, es que quiero 15 del Gran Canal. Se conservan los cuadernos de contabilidad que no tienen números, sino que tienen la reproducción de la cámara oscura, del dibujo de la cámara oscura. Y no al revés, se decía, de la cámara oscura, la percepción, la objetividad, el laicismo, etcétera, etcétera, la secularización. No, Venecia imaginaria. Porque la pintura de arquitecturas que reproducen el viaje de los artistas, sirve para atender a los viajeros del Grand Tour, etcétera, son a la postre un discurso sobre las ciudades, no son las ciudades, son una interpretación de la ciudad. La Venecia de los Canaletto, de los Guardi, etc., es una interpretación de la ciudad, es un discurso sobre Venecia y sobre el mito de Venecia. No es Venecia ni la reproducción de Venecia. Los caprichos sobre Venecia, ocurre con Roma, ocurre con Nápoles, son discursos sobre la ciudad, sobre el viaje en la ciudad, discursos políticos, plásticos, artísticos. Una vez que la ciudad ha dejado de tener importancia histórica, pensemos en Venecia, lo que queda de la ciudad, de los encuadres de la ciudad, de su arquitectura, de sus lagunas, de su agua, de sus campanarios, de sus chimeneas típicamente venecianas, lo que queda de todo eso es la interpretación que se hace del mito. Se trata de exaltar el desmoronamiento, el acabamiento de una forma de estar en el mundo, de una cultura y de una ciudad. Y se construye el mito mediante la experiencia del arte, que no de la historia, porque Venecia ya no es nada. Digo en el siglo XVIII, sigue siendo, lo quiero decir, vamos. Y fijaros qué importante fue fijar la imagen de Roma o de Venecia en el siglo XVIII, en estos términos, que todavía hoy, cuando vamos a Venecia, vamos a reproducir de nuevo aquel comportamiento que fijaron intelectualmente y políticamente los artistas intelectuales y los dux de Venecia durante el siglo XVIII. Venecia vive de la exaltación festiva de su acabamiento. Y gracias a eso se mantiene viva, por decirlo de alguna manera. Bien más rápido, aquí hay una pintura donde se combinan esos juegos de Claudio de Lorena, esos tonos dorados del atardecer antiguo, colocando en un puerto, lugar de viaje o destino de viaje, pero colocando nada menos que Villa Medici, que están en Roma, pero a orillas del mar, en el Monte Pincio, al lado de la Trinità dei Monti. Juegos intelectuales. No hay una sola pintura de arquitecturas que sea inocente, no hay una sola vista de ciudad que en su encuadre no esconda una intención, un discurso, sea el que sea. Unas veces artísticos, otras veces laboratorio de ideas, otras veces sentimientos, emociones, etc. Incluso cuando se reconstruyen escenas bíblicas, es un viaje a las páginas de la Biblia, pero llevando y transportando convicciones contemporáneas, arquitectónicas, etc. O instrumentos de propaganda, a los que me he referido antes, como en el caso del Palacio Real de Nápoles, en esta representación antes de la ampliación de Luigi Vanvitelli, o estas otras que son viajes a las fiestas. La ciudad se transforma, lo vemos ahora, lo veremos con Londres, con las Olimpiadas, lo vemos aquí con, yo qué sé, con San Isidro, no sé, ahora no tenemos dinero para nada, ¿no? Pero cuando ha sido necesario que Madrid se transforme, ha ofrecido una imagen de sí mismo que es una experiencia para el viajero necesita, y el artista representa
con su condición de viajero, precisamente estos artefactos, artificios que sirven para camuflar, que sirven para proponer discursos políticos de otro tipo, como en este caso, en esta fiesta por el nacimiento del fin del 79 de Panini, me aparece Piazza Navona, pero reconstruida como circo antiguo, ¿no? O incluso en Madrid, con estas propagandas de la ciudad, solamente con Fernando. Madrid es una ciudad fea, horrenda, poco memorable, sin monumento alguno. El siglo XVIII era verdaderamente terrible, ¿no? Nunca tuvo iconografía de ciudad. ¿Quién viajaba a Madrid a pintar la ciudad y llevarse el recuerdo de Madrid pintado? Nadie. Hasta que una burguesía intelectual durante el reinado de Fernando VI, que no de Carlos III, comienza a demandar de los escenógrafos y vedutistas italianos que trabajan en el Teatro Real de Aranjuez y en el Teatro del Buen Retiro, comienzan a construir la imagen de la veduta de la ciudad moderna en Madrid. Porque existe un mercado de intelectuales y de viajeros que quieren tener, a la manera de Venecia, de Roma, etcétera, etcétera, quieren tener un recuerdo, como decía Preciado de la Vega, un recuerdo de una ciudad antimonumental. En esta vista fascinante en la que aparece la antigua Plaza de Toros de Sacchetti, al lado de la Puerta de Alcalá, no existente, el constructor del Palacio Real de Madrid. Ahí aparece la zona de la esquina del Buen Retiro, donde habitaba el infante Luis Antonio de Borbón, la iglesia de San José que todos conocen, la zona del Palacio del Duque de Alba, etcétera, etcétera, que todos se conocen en esta imagen tan bonita y que pertenece a la colección de los Duques de Alba. Pero fijémonos qué interesante. Me he referido al coleccionar y esa condición de coleccionista que tenemos los viajeros, los artistas, las imágenes de ciudades, el viaje pintado, el paisaje pintado, la ciudad pintada, etcétera, hasta el extremo que se produce en el caso de Panini, que era pintor de vistas para ese mercado de viajeros del Grand Tour, de vistas de Roma antigua y de Roma moderna, que construye por encargo del duque de Choiseul, embajador de Luis XV en Roma en 1754 a 1757, le construye estas dos galerías imaginarias de Roma antigua y Roma moderna. Propaganda de la ciudad de Roma para un viajero. Se quería, en vez de llevarse 25 cuadros o 30 tratados con láminas de Roma, en una sola pintura se lleva Roma entera. ¿Pero a quién se lleva? Es propaganda de la ciudad de Roma, Roma moderna y Roma antigua. Se lleva a Panini, el pintor de Roma antigua y Roma moderna para los viajeros del Grand Tour. Y todos los representados son obras de Panini. Él pinta el cuadro, que es propaganda de la ciudad, propaganda de Roma, propaganda del triunfo de la Roma de los papas, propaganda laica, etcétera, etcétera, gusto estético, en fin, razones de todo tipo, coleccionismo, etcétera, pero también autorretrato del pintor. Yo soy Panini, autor de todas las obras representadas en esta galería imaginaria de Roma antigua. Un tratado en una sola imagen. El viaje del Grand Tour sigue un itinerario con distintos procedimientos. Sobre todo durante el siglo XVIII lo que se produce es un proceso de desmonumentalización, desacralización de la ciudad barroca. Ya el objetivo no es la representación de San Pedro del Vaticano, de los grandes edificios políticos o religiosos, sino la ciudad toda. Hay una especie de secularización, laicización, de exaltación de lo ciudadano frente al poder político, simbólico, retórico, religioso, y donde todas las partes de la ciudad son idénticas. Se trata de representar en principio, realmente o fielmente, toda la ciudad, no solamente las partes representativas. De ahí que comienza a aparecer un tipo de representación periférica, barrios humildes, arquitecturas humildes, discretas, fragmentos de pared, de muro, que miden el paso del tiempo, nada representativo, nada retórico, nada triunfal, una ciudad perfectamente burguesa, intelectual, ilustrada y en muchos casos llenos también de enigmas. El proceso es largo, de Vanvitelli a Panini, Canaletto, Bellotto, etc. Paso rápidamente por ellos porque son los que van construyendo de esa vista que hemos visto de Vanvitelli, de Gaspare de Griocchiali, el de los anteojos. Primero porque estaba medio ciego y llevaba anteojos, claro. Pero también por el uso de la cámara oscura, se le llamaba Gaspare de Griocchiali. Por la precisión de sus vistas, sacadas de la cámara oscura, por los encuadres inéditos. Y este personaje, de una formación científica extraordinaria, fija iconográficamente los encuadres de la ciudad de Venecia
de la ciudad de Roma y de la ciudad de Nápoles, estando en servicio a principios del XVIII, nada menos que del noveno duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda. De hecho, la colección Fundación Casa Ducal de Medinaceli conserva 18 pinturas de Vanvitelli, y además el duque fue el padrino del hijo Gaspare Vanvitelli, Luigi Vanvitelli. Sí, hubo una relación, la nobleza, la aristocracia, y de pronto el género menor se convierte en un género de autorrepresentación del poder y de la gestión política, religiosa o monumental de los... 2:30 termino ya. Bueno, Vanvitelli fue decisivo desde ese punto de vista, con la imagen no me paro de escribir, y en su secuencia aparece el gran vedutista que todos conocemos como es Canaletto. Si Vanvitelli sí que usa la cámara oscura y se conservan los dibujos que produjo la cámara oscura, corregidos por él para evitar las deformaciones en los extremos de las imágenes panorámicas, quien la usó, pero como elemento de contabilidad, fue Canaletto. Porque si nos fijamos en esta imagen, una obra verdaderamente extraordinaria, la diapositiva nos ha salido muy bien, muy clara. Pero fijémonos en una cosa en la que sí me quiero detener, para ver las diferencias. La representación de Venecia que hemos visto de Vanvitelli tiene una luz abstracta, clara. Puede ser la luz de Roma, la de Nápoles, la de Madrid, una luz artificial, propia de la pintura. La de Canaletto es una luz científica, pero destinada ¿a qué? A hacernos creíble y verosímil lo que no lo es. La exactitud. La luz artificial newtoniana del Canaletto permite la verosimilitud en la precisión y exactitud de todo lo representado. Pero hay que nos está engañando, que esto no está ni tomado con cámara oscura ni con ciencia, ni siquiera con los mecanismos de la perspectiva, en una vista tan aparentemente anodina como esta que tenemos aquí, tan fascinante, pero tan convencional, con un gran angular abierto, y en segundo lugar, si uno se pasea, tiene la misma precisión, desgraciadamente la foto no da la calidad que tiene la pintura, la misma precisión tienen los personajes de las góndolas y barcos que el fondo más lejano, la misma precisión. Es decir, que el fondo, en vez de alejarse y difuminarse, avanza hacia el espectador, porque es tan preciso y exacto como las imágenes del primer plano. Invierte el sentido de la perspectiva. Es el fondo, el punto de fuga, el que te mira y se aproxima al espectador. Ha invertido el proceso. Ha creado un malabarismo conceptual a partir del cual toda la Venecia del Canaletto, todas las representaciones de Canaletto, aparte de las caprichosas, son propias de una Venecia imaginaria. Aquí tenemos a Vanvitelli parangonando las distintas... Fijaros que la luz de esta Roma de la Piazza del Popolo es idéntica a la de Venecia, menos en esta pintura extraña Pero Canaletto, fijémonos en durante su estancia en Roma, en esta vista del Arco de Septimio Severo, el Palacio Senatorio por la espalda y la iglesia de los Santos Santa María y San Luca de la Academia de San Lucas de Roma de Pietro da Cortona. Es Roma, ¿no? Y no. Sí y no. El Palacio Senatorio es una arbitrariedad. La torre del Palacio del Campanile, el Palacio Senatorio, tiene 3 pisos más de los que tenía. El Arco de Septimio Severo no se encuentra acompañado por ese murete con una urna funeraria justo en la esquina. La decoración y ornamentación de la iglesia de los Santos Luca y Martina del Pietro da Cortona no tiene esa articulación solo de pilastras, sino de columnas y pilastras entregadas. En los arquitraves está lleno de guirnaldas, cosa que no ocurre en la realidad. Es muy veneciano. Incluso la cúpula, las volutas, ha disfrazado de Venecia el edificio de Pietro da Cortona. Y sin embargo, pensamos que estamos ante lo verosímil, ante una imagen precisa y exacta. ¿Por qué? Por la precisión técnica de la representación, cuando estamos ante una propuesta absolutamente imaginaria, hasta llegar a sus caprichos. Como en del puente de Rialto en Venecia, estamos en Venecia, con el puente de Rialto, pero en el proyecto no construido de Andrea Palladio, con la Basílica de Vicenza, pero que está en Vicenza, no en el Gran Canal, al lado de Rialto, o el Palazzo Chiericati, que está en Vicenza, pero no al lado del Gran Canal.
fue una invitación del conde Algarotti a Canaletto. Le hizo esta propuesta. Vamos a inventar un nuevo género dentro del género que nos permita pensar y proyectar en otros términos la ciudad. Pensar arquitectónicamente el viaje, otro viaje metafórico, de la pintura a la arquitectura, de la arquitectura a la pintura. Y pasados los años, en una carta a Prospero Pesci, el conde Algarotti le decía, y le hice inventar un nuevo género, un nuevo gusto de pintura al Canaletto. Le puse a trabajar su mano de obra. El conde Algarotti le llamaban, por su elegancia, el cisne de Padua. Léase como se quiera leer, pero era enormemente elegante. Y le escribía al pintor Pesci, le propuse esto a Canaletto, que fue mi mano ejecutora, y estoy muy satisfecho de la invención, de estos caprichos, de esta noción del capricho, porque esto es Venecia. Lo que hace que sea Venecia no es solamente la arquitectura paladiana, nada de esto está en el Gran Canal, pero sí el agua de Venecia. Resulta que hay pequeños atributos que contribuyen a que identifiquemos con Venecia este lugar. Pues bien, decía, y salió tan perfecta la pintura que muchos amigos venecianos me preguntaban ¿dónde está ese lugar de Venecia que yo no lo conozco? Que no lo hemos visto nunca. Y así, con tantos y tantos caprichos que fueron propios también y sirvieron también para la atención y al servicio, la atención comercial de tantos viajeros del Grand Tour. Otro nuevo tipo de relación comercial, de producción, casi iba a decir industrial, para atender las demandas. Igual que la vamos y nos llevamos libros de recuerdo, o nos llevamos postales ya no, pero bueno, otro tipo de soportes, memorias de las ciudades por las que viajamos. Durante los viajes del Grand Tour se llevaban las pinturas, las estampas, los grabados como recuerdo y testimonio del viaje para poderlo luego enseñar y contar. He estado en Venecia, he estado en Roma, he estado en Nápoles, como hacemos nosotros. La colección Thyssen y de Carmen Thyssen-Bornemisza tiene algunas obras verdaderamente excepcionales del Canaletto, de las vistas de Venecia, como esta de la fiesta del Bucintoro, que representa el día de la Ascensión, los desposorios entre la ciudad de Venecia, la República de Venecia, la Serenísima y el mar Adriático, ¿no? Una de esas fiestas. Desgraciadamente el barco lo destruyeron los franceses en 1798 y este es el último barco que se conservaba. Ya después de este barco desapareció el Bucintoro y la fiesta en Venecia. La colección Thyssen tiene otras pinturas, como esta escuela de San Rocco, no está en muy buen estado, pero bueno, fruto de sucesivas restauraciones, o esta invención caprichosa de cómo el arquitecto en este viaje por interiores y exteriores de los edificios se mete dentro de la Cadoro y transforma la Cadoro en un espacio renacentista y no gótico. Y así constantemente en todas las intervenciones, es decir, la pintura del viaje, como dije antes, la pintura de paisaje, la pintura de arquitecturas, cumple su función y su relación con la condición del viaje, pero revelándose, apareciéndose, siendo eficaz solamente en el lugar propio del pintar, en el lienzo, no en el lugar físico histórico de la naturaleza o del territorio o de la ciudad histórica, sino en el lienzo. Y esta es la fascinación que producen estas relaciones entre viaje y pintura, pintura y el viaje, tanto literarias como fantásticas, como topográficas, como imaginarias, caprichos, todas ellas pertenecientes a la colección Thyssen-Bornemisza, tanto de Carmen Thyssen como de la colección en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza. El caso de Guardi, otro de los herederos de esta tradición de la veduta, de la vista de las ciudades, en el caso de Venecia, yo recuerdo cuando yo siempre le he tenido manía a Guardi, pero mientras que Canaletto, hasta los años 20 o 30 aproximadamente, e incluso después, Canaletto era el pintor mecánico, ¿no? Este fotógrafo que pintaba sin poesía, fidedignamente todo, era un pintor rutinario, ¿no? Que producía industrialmente pinturas y pinturas y vistas de Venecia, de Roma, hasta que en los años 80 André Corbots revoluciona todo esto y dice, no, cuidado, aquí el inventor, el creador, el hombre culto, el enigmático, el masón, el intelectual, el elitista, el aristócrata, el ensayista, el verdaderamente fascinante en los encuadros, en la invención, en la imaginación,
en construir un discurso sobre Venecia con la apariencia de la objetividad, de la precisión técnica de una Venecia imaginaria, política y simbólica, fue Canaletto. El moderno fue Canaletto, quien convierte con esos caprichos que verdaderos objets trouvés a la manera surrealista colocados en el Gran Canal, fue Canaletto. Y Guardi había pasado desde el siglo XIX hasta prácticamente nuestros días. Yo me imagino que al 95%, espero equivocarme de ustedes, les gusta mucho más Guardi, tan vaporoso, prerromántico, preimpresionista, tan moderno, tan sentimental, nos conmueve, ¿no?, esta especie de bruma que se respira su pintura. Es un pintor, no voy a decir que sea un pintor malo, no inventó absolutamente nada, usó de lo dado por Canaletto, de todos los encuadres de Canaletto y otros pintores de vedutistas venecianos, para, digamos que enmascararlos con esta manera de pintar distinta. Es decir, usó de las invenciones del pensamiento, del rigor, de la invención, de la imaginación, de la fantasía, de la arbitrariedad, del discurso enigmático, de la propuesta arquitectónica, para darle un velo vaporoso, enormemente atractivo para el mercado también de viajeros del Grand Tour, y que lógicamente la cultura del romanticismo, la cultura del impresionismo, etcétera, exaltan como un preludio, por decirlo así, que se diluye solamente en apariencias formales. Él ha dado una respuesta artística, no es que sea mal pintor, ha dado una respuesta específicamente y solamente artística a lo que había sido un laboratorio de experiencias conceptuales y políticas compositivas en manos de Canaletto. Un pintor menor, con facilidad para el color y para, en fin, resultados atractivos a todos, frente a la potencia, ya sé que no están de acuerdo conmigo el 95% de ustedes, ¿no?, pero la realidad, si dispusiese de más tiempo, lo podría confirmar con más rotundidad, presentando el Gran Canal con estas vistas frente a Canaletto y sus discípulos, como Zocchi, Florencia. Voy siguiendo el viaje del Gran Tour, era mi idea, ¿no?, para llegar a la Roma antigua, de nuevo en esa otra pintura realizada por Panini. Todos los cuadros representados en esta galería imaginaria son ese compendio de Roma en una sola pintura, para llevarse como recuerdo. Están pintados, son obras reales del propio Panini, y aparecería la representación de Roma, primero por Van Beetle, buscando los encuadres, como en esta preciosa tela del Museo Thyssen, con Piazza Navona, con Sant'Agnese del Rinaldi, del Borromini, con la Fuente del Bernini, con la iglesia de Santiago de los Españoles, con toda aquella zona, toda aquella zona que pertenece a España, ¿no? Pero ya saben que esa zona, hay un velo de misterio sobre esa zona, porque pertenece al Estado español, pero desde tiempo inmemorial está en manos de unos pocos, ¿no? Pero es público y lo mantiene la Embajada de España en Roma y el Estado español, el Ministerio de Asuntos Exteriores, con apartamentos fascinantes por alquileres simbólicos, iba a decir, no voy a decir el precio, simbólicos, en plena Piazza Navona, plaza palatina de la corte de Inocencio X de los Pamfili en Roma. Estas otras vistas entre Poussin, el paisaje, la vista real del horizonte, llegando al Panini con esta vista del lugar por excelencia de Roma, de la que se hacen decenas de réplicas para los viajeros del Grand Tour, o estos caprichos. Es un poco como la galería que acabamos de ver. Fijémonos en esta, que es un compendio de Roma antigua en una sola pintura, jugando con las piezas de ajedrez en el tablero, colocando las tres columnas del templo de los Dioscuros, de Castor y Polus, del Coliseo, la columna trajana, el Gálata, el guerrero Gálata moribundo, y el guerrero Borghese, el arco de Constantino, etcétera, etcétera, todo como una especie de artefacto, de artificio, de juego, para llevarse un compendio de Roma en una sola pintura. No tiene este capricho la misma altura intelectual que supone vestir de Palladio Venecia, en manos de Canaletto, porque Venecia era profundamente anticlásica y antipaladiana. No podía aceptar esa arquitectura la ciudad de Venecia. Mientras que esto es un capricho, bueno, como vemos tantos bibelots en las tiendas de los museos, bueno, digo de los museos, en cualquier tienda,
en esa tienda que hay frente al Prado, ¿no? Con estos personajes de Goya, etc. Estas pinturas funcionaban un poco así, ¿no? Posiblemente uno de los maestros más importantes en esta representación del viaje sea Bellotto, discípulo de Canaletto, con esta imagen fascinante, deformada en función de distintos intereses de la cordonata del Capitolio, de Santa Maria in Araceli, con dos puntos de vista. Es una pintura casi metafísica, ¿no? Con personajes sin sombras, una pintura verdaderamente extraordinaria. El propio Bellotto, en esta representación insólita del porto de Ripetta, en el Tíber, recién construido por Alessandro Specchi a principios del siglo XVIII, y que siempre fue visto de frente. Fijémonos, es que esto es muy importante. Un viajero, cuando viaja, se mueve y cambia, mueve el rostro o el encuadre, o elige a la izquierda, a la derecha, de soto in su, no sé, a vuelo de pájaro, se mueve, mueve el cuerpo, mueve los ojos. Fijaros, fíjense en este gesto, que todas las representaciones del puerto de Ripetta son frontales, lugar de trajín de barcos con alimentos que llegan del norte de Roma, pues productos agrícolas, etcétera, etcétera. Un lugar de trajín, ¿no? Un puerto, un pequeño puerto, el puerto de Ripetta frente al de Ripa Grande. Todas frontales, con esta especie de curva y contracurva con la que diseña Alessandro Specchi, recordando arquitecturas borrominianas. Pues bien, Bellotto, en vez de elegir lo que le habían elegido Bassi, Piranesi, Van Beetle, etcétera, etcétera, elige este eje de vía Ripetta y convierte un lugar de actividad comercial, fabril, mercantil, etcétera, en un paseo galante. Y ha bastado cambiarse de lugar. El viajero ha mirado de una forma distinta y lo convierte en un paseo galante con el fondo y al fondo el obelisco de la Piazza del Popolo que conduce por vía Ripetta. Autor de caprichos apasionantes, todos ellos, y la mención de caprichos, tuvieron un precedente verdaderamente maravilloso, yo diría de Chirichiano, como fue Marco Ricci. Fíjense en esta ruina, todos ellos muchos de ellos fueron escenógrafos de esa relación teatral, se ponen en escena al que me he referido antes, con saltos como de bastidores sucesivos, en un ámbito de ruinas donde no hay un solo elemento propio de la antigüedad, quitando el obelisco. Incluso las esculturas parecen de yeso, no de mármol. Y esta misma escultura parece una de esas representaciones de la melancolía de Giorgio de Chirico. Silencio, luces espectrales, luces selénicas propias de la hora lunar, o aquel desnudo que aparecerá truncado de mujer que aparecerá en tantas obras de Piranesi. Ricci, como autor de caprichos, influye de una manera muy poderosa, enormemente poética, pintada sobre piel de cabritilla, una cosa, y al temple, una cosa realmente. Esta pintura estuvo expuesta en la exposición de arquitecturas pintadas y siempre dije que si desaparecía al cerrar la exposición no se encontraba la pintura, estaría en mi casa con absoluta seguridad, ¿no? Otro capricho del Canaletto con el Serugent Jouvet de traerse al puente de Rialto, al Gran Canal, la iglesia de San Giorgio del Palladio, que está en San Giorgio Maggiore, o este juego de Marlowe, que pintor británico, pero viajero y conocedor de Canaletto y viajero por Venecia, que se lleva a Venecia a Londres, al lado de San Paul, o hace viajar San Pablo de Londres a Venecia, pero con un significado político que encerraban todas estas propuestas, pintado en 1797, justo cuando la paz de Formio, cuando Napoleón cede a Austria la República de Venecia. Y en ese momento solamente Inglaterra levanta la voz negándose al pacto de Formio. Cuadro político, como tantos de Canaletto, como tantos que se esconden detrás de la aparente inocencia del viajar por las ciudades, por los caprichos, por los paisajes, nada inocentes en ninguno de los casos, o como en este caso de Hubert Robert, con esta fascinante pintura, de nuevo ha juntado, como ese tablero de ajedrez, ha juntado el Palacio de los Conservadores de Miguel Ángel con el Panteón de Roma, en el puerto de Ripetta, que acabamos de ver, y detrás una esquina de la Plaza de San Pietro del Bernini. Él mismo se autollamaba y autoafirmó así
su testamento como Robert de Ruine, Roberto de las Ruinas, ruinas de lo sublime, fascinante, caprichos del Cleriso, sueños fantásticos del Piranesi, viajes hacia lo imposible, hacia la restitución y memoria del pasado, para llegar a Nápoles como final de los viajeros del Gran Tour, con esta pintura inédita que se conservaba en el Palacio de Aranjuez del Foro Carolino, con motivo de la salida de Carlos III para hacerse cargo de la monarquía hispánica en 1759 y construido por Luigi Vanvitelli, el hijo de Gaspare Van Vittel. También en esta zona de Nápoles, la pintura de paisaje, gracias a Philipp Hackert, tuvo un amigo de Winkelmann, amigo de Goethe, etcétera, etcétera. Personaje antipático donde los haya, en la historia del arte, ¿no? Noble, conde, rico, famoso, se creía pues más allá de Miguel Ángel o de Rafael, ¿no? Pintando paisajes, en este caso Caserta, con el Palacio de Caserta y el Vesubio, pero que tuvo la desgracia de toparse, este personaje tan importante, famoso y antipático, con un británico llamado Thomas Jones. Pintor menudo, pequeño, no iba con aparato de nobles, conocía a Piranesi, conocía a Winkelmann, pero no se atrevía, pintaba pinturas de este tamaño o de la mitad de este tamaño o incluso así. Mientras viajaba por Roma y por Nápoles, pintaba humildes paredes, no había grandes panoramas, pintaba el tiempo, colores fascinantes, esta es la única vista panorámica, pero fíjense, sobre los tejados de Nápoles, camino de San Telmo y de la Cartuja de San Martín. Y decía, ya termino, porque les estoy agotando, y decía Thomas Jones en sus diarios, unas memorias preciosas que escribió durante los años 80, contaba dos bonitas. Una, decía que en la vía Condotti, que todo el mundo conoce por las tiendas de lujo, ¿no? Camino de la Plaza de España, hoy existe el Café Greco, pero antes estaba un poco más arriba el Café de los Ingleses, decorado por Piranesi con relieves de madera con motivos egipcios, ¿no? Y contaba Thomas Jones con muchas gracias en su diario que en el Café de los Ingleses los romanos, cuando subían por vía Condotti hacia la Plaza de España y hacia la Escalinata de España, si iban por la acera de la izquierda, cruzaban, al llegar a la altura del Café de los Ingleses, se tapaban la nariz porque decían que olía a puzzo del diablo. No se sabe por la antipatía hacia los británicos o porque realmente la mezcla de ponche, ¿cómo se llaman estas? Las estufas las estufas que había incluso en España, yo las he conocido, de picón, ¿no? El chocolate, etcétera, creaba un olor muy especial y muy condensado, ¿no? Pero decía que había conocido a Philipp Hackert, el autor de ese paisaje, este tipo tan ennoblecido, antipático y altivo, le había conocido en Roma al llegar y le trató con mucho desprecio. ¿Usted qué pinta? Esto es una cosa sin sentido, ¿no? Esas cosas que hacía, ¿no? Y al cabo de los años, 5 años después, le ve en Nápoles y viendo yo este tipo de cosas que hacía, dice, va usted mejorando porque está más pendiente de las minucias, de los detalles. Pero fíjense qué cosa más importante, y tiene que ver con la pintura del paisaje, con la pintura del viaje, etcétera, etcétera. Y él decía, de ninguna manera, yo pertenezco a la tradición de la escuela italiana y de Miguel Ángel, que decía con respecto a la pintura flamenca y del norte, decía, están pendientes solamente de las minucias, gotas de rocío, pétalos de rosa, de hojas, etcétera, y hay que pintar la naturaleza de los espacios y la figura con los ojos vendados, decía Miguel Ángel. Hace muchos años, al restaurar el políptico de Van Eyck, en los años 50, Cesare Brandi escribió un librito chiquitito, un ensayo precioso, comparando Van Eyck con Botticelli. Y decía, muy resumidamente, pero a mí siempre me ha encantado, porque no es necesario poner notas ni erudiciones, decía, para ver las diferencias entre el paisaje flamenco o el paisaje italiano, basta un breve gesto. El paisaje flamenco requiere aproximarse hacia la pintura para ver con mucha precisión, pues eso, las gotas de rocío, los pétalos de las rosas, las briznas de las hierbas, etcétera. Sin embargo, para ver un paisaje de Botticelli hay que dar un paso atrás para que se recomponga el espacio.
y la forma propia del arte italiano. Es un movimiento del cuerpo, como ese gesto que hemos visto antes del propio Bellotto, cambiando el encuadre, ¿no? Pero vemos cómo la condición del artista viajero, para viajar a la arquitectura, para habitar en los lienzos, para viajar a la naturaleza, etcétera, se convierte en una aportación verdaderamente fundamental. Simplemente decir que el siglo XVIII culmina también con lo trágico, con la ruina como proyecto, con la reconstrucción fantástica, con este caso de Piranesi, de un viaje al pasado, la reconstrucción del Campo Marzio. Pero fíjense qué reconstrucción del Campo Marzio. Una pieza de relojería. No hay lugar para el habitar. Es una pieza de precisión, casi como un sueño sobre la metrópoli contemporánea. No hay engranajes, no hay vida, no hay lugar para el espacio del hombre. Es una pieza perfecta, una pieza casi mecánica. Insisto, una pieza de relojería. Una de las posibilidades del viaje, digamos que al futuro o a la reconstrucción del pasado. O Hubert Robert, al que lo hemos visto en esa reconstrucción del puerto de Ripetta con el Panteón, soñando la ruina del Louvre, casi de manera, proyectando la ruina de la gran galería del Palacio del Louvre. Pero esto antes de que él fuese responsable de abrir cenitalmente la iluminación de las galerías del Louvre como responsable del Museo de Napoleón. Y esto antes de que, en efecto, Napoleón se llevase el Apolo de Belvedere a Francia y el Museo del Louvre, pintado en 1796. Sueño profético, luego ese sistema de iluminación proyectando una ruina, este edificio no estaba arruinado, se convertiría en el sistema habitual de iluminación cenital de tantas galerías de museos. Conocemos la del Prado, que en el proyecto de Villanueva no estaba, y a raíz del Louvre y de este tipo de propuestas alcanza esta situación. Para despedirnos con este otro tipo de propuestas, donde el viaje se convierte entra en otro territorio, en otra manera de estar en la pintura al aire libre, la pintura de plein air, propiciada tanto por Thomas Jones como por Pierre-Henri de Valenciennes, autor de aquel tratado que ya les mencioné, de 1800, donde explicaba a los jóvenes pintores qué tenían que pintar, cómo tenían que pintar cuando viajaban, a los pintores viajeros, pintores de paisajes y pintores de edificios. Libro verdaderamente fascinante y que anuncia un mundo nuevo a pesar de la fecha de 1784. Y es que, como decía Jean Cocteau en su bellísimo libro del 57, Venise que j'aime, decía que cuando se sentaba en la plaza de San Marcos como viajero de Venecia, la veía como la salle de fête de la Tour de Babel. Y decía que esa sala de fiestas de la Torre de Babel, que es la plaza de San Marcos, debía parecerse, casi ser exacta, a la verdadera, a la soñada, a la histórica, a la descrita, a la imaginada, que estuviese construida en la mismísima Torre de Babel. Nada más, muchas gracias. Perdón por la hora, porque son las 3, lo lamento muchísimo. Yo sabía que me iba a extraviar también viajando con la conferencia, pero pido disculpas por la hora.